Hola a todos, aquí estamos un día más con Adrián Celaya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy no hay tema musical. No sé si va a ser algo definitivo o temporal, ¿no? Y bueno, bienvenido Adrián. Muchísimas gracias por venir aquí a hablar con nosotros de actualidad y de diferentes temas. Hola Javier, pues gracias a ti, encantado de estar, ya sabes que encantado de estar contigo y con tu canal. Bien, vamos a empezar con Francia, porque ha sido la noticia de la semana, diría, porque han presentado presupuestos anuales y, bueno, presupuestos anuales, los presupuestos del año que viene, y en esos presupuestos se ha incluido la eliminación de 2 días festivos, se ha incluido congelación de pensiones, se han incluido una serie de recortes bastante radicales que recuerdan a los tiempos de los viernes de Dolores que tuvimos aquí con Mariano Rajoy y con los últimos tiempos del PSOE. Y bueno, uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Qué opinas tú, Adrián, de estos recortes tan brutales en este momento concreto? Sí, yo creo que en esas últimas palabras está, digamos, la cuestión clave a reflexionar quizás en este momento, ¿no? Porque claro, estamos hablando de unos días o unas semanas en las que a la vez se está planteando un incremento sustancial en los presupuestos de defensa, en el gasto en defensa. Y claro, esto es algo que llama tremendamente la atención. Es decir, podrían haber buscado un cierto decalaje, un cierto espacio temporal para que la gente tampoco relacione lo uno directamente con lo otro, pero también algunos están especulando con que puede ser al revés. Es decir, hasta qué punto no están utilizando este enorme incremento en defensa y la creación de una alarma geopolítica para, como pretexto, intentar utilizar ese argumento para colar una serie de ajustes, vamos a ver si en Francia y luego solo y luego no, o en otros países, ¿no? Pero bueno, yo creo que las dos hipótesis son válidas. Tenemos una clase política en Europa y estas tensiones se han visto particularmente en Francia de forma muy aguda, quizás porque la respuesta social ha sido muy aguda, ¿no? Desde los chalecos amarillos, etcétera, ¿no? Pero y las huelgas generales que se han organizado, y en otros países quizás se van tomando medidas de forma progresiva, se van aceptando y no pasa nada, ¿no? Y en Francia quizás la respuesta es más fuerte, ¿no? Pero bueno, tenemos una forma de responder a los retos económicos que tiene Europa que, bueno, lo que se intenta es que se haga recaer el esfuerzo sobre la gente. Yo creo que ese es el problema fundamental, sintetizándolo, ¿no? Claro, desde el punto de vista del gasto militar, pues la relación es evidente, ¿no? No sé si en tu programa o en otro comentábamos el otro día que, claro, después de esos incrementos en defensa que van a salir de algún sitio. Evidentemente, sí, ya no utilizan los argumentos que utilizaban hace meses de que no, se puede incrementar el gasto militar, no pasa nada porque no tiene por qué salir del gasto social, ¿no? Sin decir de dónde, ¿no? Y ahora ya no se preocupan de decir eso, es que es algo tan evidente que no, que de una forma u otra o a través de deuda y tal, pero va a acabar sobre el gasto social, está claro, ¿no? Y claro, la cuestión es que al final, pues todas sus predicciones se vuelven realidad, pues por estas vías indirectas, ¿no? Y el otro día comentaba, te decía en ese otro programa, que al final después nos dirán, ¿veis cómo las pensiones eran insostenibles? Pues claro, después de que me haces estas barbaridades como disparar el gasto militar en este momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, hay un problema de fondo en Europa que es que estamos en un modelo económico que no funciona. Que no funciona no ahora, sino que no funciona desde hace mucho tiempo, y entonces hemos ido tapando los agujeros en base a incrementos constantes de deuda, a sobretrabajo, ya lo hemos comentado otras veces, sobre todo de las mujeres, etcétera, disposición masiva de mano de obra barata, todo ese tipo de medidas artificiales y estirando un poco un modelo que no funciona, no funciona, no funciona y que va acumulando problemas, ¿no? Y que además tiene el mismo modelo ha generado unas hipotecas cara al futuro impresionantes, ¿no? Como es esa deuda, y por un lado, y el hundimiento demográfico también.
Entonces, claro, son problemas que son cada vez más difíciles de resolver porque no se abordan, y a la hora de resolverlos, pues como el que manda es el que manda, pues se van a intentar resolver cargando los costes sobre la gente. Claro. Esto no es estrictamente necesario o solo es parcialmente necesario. Nosotros hicimos un estudio en concreto sobre el proceso de desapalancamiento de la deuda, ¿no? Desapalancamiento se le llama a la reducción de la deuda, ¿no? Y hicimos un estudio sobre lo que era la deuda total, no solo la pública, sino la pública y la privada en Europa, qué tipo de medidas se podrían adoptar para que el conjunto de la deuda pues, se gestionara o se redujera de una forma radical, pero que la economía y la sociedad lo pudiera ir absorbiendo progresivamente. Entonces nos encontrábamos con una cuestión de fondo, ¿no? Dependiendo cómo se hiciera, era muy posible que prácticamente la totalidad de esa reducción se hiciera sin hacerla recaer sobre la gente, haciéndola recaer sobre los inversores, ¿no? Sobre los intermediarios financieros, ¿no? Pero claro, esto es una decisión política de fondo. Cuando son esos inversores los que mandan, pues ya sabemos que esto es realmente muy complicado sin un cambio político, ¿no? Entonces, al final, esto nos va a venir de una forma o de otra si no hay un cambio político, está claro. Claro. Fíjate, me acabas de recordar con esto que has dicho que estoy oyendo muchísimo y por todos lados que Trump está haciendo las barbaridades que está haciendo. Yo creo que te lo he escuchado hasta a ti hace muy poco, para devaluar el dólar y así poder pagar la deuda muchísimo más fácil. ¿Puede ser eso? ¿Puedes? Eso me parece desproporcionado, ¿no? Sí es cierto que Estados Unidos tiene un reto con la deuda, un reto muy de corto plazo, porque tiene vencimientos enormes este año de deuda, ¿no? Y esta es la razón fundamental de las tensiones con la Reserva Federal. Porque dicen, claro, ahora que tenemos que pagar la deuda, tenemos que renovar la deuda, si los tipos de interés están altos, vamos a tener que renovarla a un coste muy superior al que tendríamos que hacerlo si los tipos de interés de la Reserva Federal están bajos. Entonces le dicen a la Reserva Federal, oye, pero baja los tipos de interés para que podamos renovar la deuda en buenas condiciones. Y claro, la Reserva Federal se guía por otros criterios, se preocupa más por el conjunto de la economía, el desempleo y tal, y dice, apáñatelas tú con la deuda pública, ¿no? Y esa es la razón fundamental de esa tensión. Entonces, Estados Unidos sí tiene ese reto inmediato a corto plazo. Ahora, que el tema de los aranceles estuviese motivado por esto me parece desproporcionado. Vale, volviendo a Francia, ha sido la presentación de unos presupuestos, cosa que se hace todos los años en todos los países por estas fechas. O sea, no es un cambio legislativo de fondo, pero claro, Francia es uno de los países de Europa que más derechos sociales tiene, ¿no? Tiene las 35 horas semanales, aún tiene la jubilación a los 62 años. ¿Por qué digo aún? Porque hicieron un cambio legislativo hace año y medio, 2 años, de irla subiendo 3 meses por año hasta llegar a los 64. Pero claro, ¿por qué Francia es uno de los países con más derechos de Europa? Porque también tiene una de las sociedades más combativas de Europa todavía. Los sindicatos siguen siendo muy fuertes. ¿Puede ser que hayan hecho esto en Francia para ver la respuesta que tiene Francia y si no hay una respuesta contundente, extrapolarlo al resto de países de la Unión? Puede ser, pero no sé si lo necesitan, ¿no? Porque en el resto de los países poco a poco van adoptando medidas sin gran respuesta social, ¿no? Y no lo están haciendo tan de golpe, pero van adoptando ese tipo de medidas progresivas. Hay noticias constantes, ¿no? Pues en este país han atrasado 2 años la edad de jubilación. En este país han recortado tales servicios sociales. Es una constante. Me acuerdo de cuando entraron los laboristas, el hachazo que metieron. Madre mía. Fue mayor, yo creo, que Sí, este sí. incluso. Sí, por eso y con poca respuesta social. O sea que no parece que fuera de Francia haya problemas muy, muy serios para ir avanzando en esas políticas, ¿no?
claro. Bueno, y lo que nos hicieron en España y en Grecia en los tiempos de la crisis. Que yo cuando he visto lo de eliminar los días libres me acordé de que Rajoy a los funcionarios nos quitó los moscosos. Bueno, yo era militar de aquella. Y hostia, la verdad es que fastidió bastante. No, no los moscosos, lo que quitó son los días por antigüedad. Eh, bueno, para los que no sepáis, los moscosos son unos días de libre disposición que se tienen aparte de las vacaciones, ¿vale? Y además de esos días de libre disposición, a partir del sexto trienio, te daban un día más de asuntos propios, a partir del séptimo un día más de vacaciones, y bueno, y la cosa iba aumentando conforme ibas haciendo trienios. Pues lo que hizo Rajoy fue quitar esos días por antigüedad, tanto de vacaciones como de asuntos propios. Y la verdad es que generó muchísimo descontento en la administración pública en su día. Sí, es curioso que durante estos días en Francia se está hablando más de esos 2 días, de la pérdida de esos 2 días festivos, que de la congelación de las pensiones, por ejemplo. Es curioso, ¿no? Pero bueno. Es que pica mucho, pica Sí. mucho. Y sobre todo porque los días libres, yo que tenía una hija pequeña, bueno, sigo teniendo una hija, pero en aquel momento era muy pequeña, el que me quitasen todos esos días de antigüedad, que yo ya tenía 4 o 5, no, no recuerdo exactamente, me hundió la vida. Me hundió la vida porque ella tiene muchísimas más vacaciones que nosotros y te las ves y te las deseas para poder conjugarlo, ¿no? Y que no tuviesen que venir las abuelas, que una estaba en Valladolid, la otra en Alicante y era un movidón y el que nos quitasen esos días, nos hizo polvo. Yo no sé en Francia porque sí que es verdad que también Francia tiene muchísima más protección para la natalidad, de ayudas a los padres, de todo eso que España. O sea, Francia la verdad es que es un ejemplo en muchísimas cosas. Y sí, han hecho mucho sin que haya habido reacción. Entonces, yo creo que en Francia lo hacen porque lo hacen, porque tienen que sacar 33.000 pavos más de presupuesto en defensa y lo tienen que sacar de algún lado. O sea. Sí, porque no hay otra explicación para que lo hagan a la vez, ¿no? Para que tomen esas decisiones o hagan ese anuncio político a la vez, ¿no? Vamos a ver luego en qué queda, ¿no? Lo han hecho en verano, también que es una forma de amortiguar el impacto político, pero claro, la reacción, la asimilación en la opinión pública entre los dos conceptos es inmediata, ¿no? A ver, nos dice Patatilla, hola, pero ahora hay días moscosos, no tantos, pero hay algunos. No, no, hay los que había. Esa medida fue tan impopular que la deshicieron. La deshicieron a los 2, 3 años. Igual que la paga extra, también nos quitó la paga extra, la de Navidad, y esa paga extra se devolvió después en partes. O sea, pues este mes te damos el 25% de esa paga extra. O sea, las cosas están como estaban antes del recorte. Recortó, vio que la había cagado y deshizo el recorte a los pocos años. O sea, todo volvía a estar como estaba. Pero lo hicieron. Además con un desprecio cuando hizo la propuesta Rajoy de es que no puede ser que libren tanto, es que aquí venimos a trabajar, es que, o sea, unas cosas dijo generándose aún más en quina. Esas dos medidas desgastaron mucho al gobierno de Rajoy en su día. Bueno, nos dice que Trump lo que quiere es que los países de la OTAN paguen su deuda comprándoles armamento. Se ha salido muchísimo país díscolo, ¿verdad? Diciendo que bueno, que van a gastar más, pero que van a comprar de lo suyo o a empresas europeas, pero que a Estados Unidos no. Sí, sí. Italia, Chequia y algún otro. Sí, sí, han dicho que no, que sencillamente no van a entrar en ese programa de compras, ¿no? Bueno, vamos a ver.
eh, ahí hay dos temas. Una cosa es este compromiso de incremento del gasto, ¿no? Porque claro, ese no es un compromiso que tenga porque hay Estados Unidos. Se ha comentado desde el principio que como Europa no tiene una industria armamentística de primer nivel, pues que necesariamente una parte fundamental, una parte muy importante de ese gasto va a tener que ir a compra de armamento norteamericano. Pero en principio eso no es el destino. Lo que comprometen los países es incrementar su gasto hasta el 3,5 o hasta el 5, hasta lo que sea. Y luego está esta idea, que no es más que una idea de Trump, en principio, y apoyada por la OTAN, etcétera, de que Estados Unidos les venda armamento a los países europeos, ¿no? Para alimentar al gobierno de Ucrania, ¿no? Para mantener la lucha del gobierno de Ucrania, ¿no? Y vamos a ver, bueno, es importante que ya haya inmediatamente 3 países, no sé si son 3 o 4, que han salido diciendo que ellos no van a entrar en ese juego porque eso de alguna forma desmonta ya la posibilidad de articular todo esto a nivel europeo, sobre todo si hay un país importante ya como Italia, ¿no? Y en todo caso pues tendrá que negociarlo país por país. Pero bueno, en principio yo creo que ha sido una declaración de Donald Trump que no tiene por qué tener una política muy claramente articulada detrás. Y Trump, como siempre, funciona en base a amenazas o a declaraciones grandilocuentes. Pues bueno, él ya ha hecho su declaración que transmite una enorme voluntad de ayudar a Ucrania en todo lo que haya que ayudarle, y con eso ya ha cubierto el expediente, ¿no? Luego lo que pase es otro tema, ¿no? Bueno, lo que ha quedado claro es que el corte de suministro de armamento era porque no tenían nada. Eso sí que ha quedado claro ahora. Porque además andan con una movida con los antiaéreos, que madre mía. Sí, que no se está todo el mundo interpretando las declaraciones de Trump, ¿no? Que si no se sabe si son 17 misiles, 17 plataformas, 17 sistemas, ¿no? De antiaéreos, ¿no? Claro que son cosas que absolutamente dispares, pero ha dicho 17, ¿17 qué? ¿No? Todo el mundo intentando interpretar de qué está Sí, hablando. sí. Bueno, y no solo eso, al parecer está presionando para que se le vuelva a mandar los sistemas que tenemos operativos, los países de Europa, a Ucrania. O sea, para que España, de hecho, que yo no lo sabía, tiene uno en Polonia y, y, y tenía otro ¿En dónde tenía otro? Bueno, da igual, pero que casi no tenemos sistemas antiaéreos. O sea, si los vamos distribuyendo por ahí, nos quedamos nosotros en bragas. Sí, eso está pasando cada vez en más países, ¿no? Que Ucrania está teniendo una capacidad armamentística muy superior a la del resto de países europeos, ¿no? Están desarmando clarísimamente, ¿no? Porque al principio era en munición, etcétera, pero ya estamos hablando de sistemas defensivos, ¿no? Es decir, esto Claro. es cada vez más serio, sobre todo cuando estos mismos países europeos están hablando de que están pensando en entrar en guerra dentro de 5 años o no se sabe cuándo, ¿no? Pero bueno. O no se sabe cuándo, porque esto nos da pie al otro tema, a otro de los temas que quería tocar hoy, que es la firma del tratado entre Reino Unido y Alemania. Claro, esto sorprende porque están en la OTAN, ¿ya? O sea, un Claro. tratado de defensa mutua entre dos países de la OTAN, o sea, sospecho que es algo que va más allá aún y hasta qué punto puede ir más allá, Adrián. Yo creo que lo que hay que sospechar es que están pensando o se están preparando para el desguace de la OTAN. Es decir, con un Estados Unidos que está conceptualmente por lo menos con un pie dentro y otro fuera, están ya diciendo, bueno, pues por si acaso la OTAN no funciona cuando nos queramos enfrentar a Rusia, por ejemplo, pues por lo menos que funcione de una forma similar con estos pactos de defensa mutua que hacemos entre nosotros. Entre Reino Unido y Francia primero, ahora entre Reino Unido y Alemania, falta otro entre Francia y Alemania, pero vendrá enseguida. Y yo creo que esa es la interpretación más clara, porque claro, es el mismo esquema en una OTAN que es muy posible que desaparezca dentro de 1 año o de 2 años si Rusia gana la guerra, ¿no? Si termina el conflicto, Rusia gana la guerra, en el proceso de negociación que se plantee de forma inmediata o la desaparición
o que Estados Unidos claramente se escape, ¿no? Se escape. Joder, me dejas un poco helado. Yo la verdad es que eso lo oigo decir mucho, ¿no? Lo de que la OTAN puede desaparecer, que lo dice mucho Fernando Moragón en sus intervenciones, Mm. pero yo la verdad no me lo acababa de creer. Porque es que siguen teniendo a Alemania ocupada, de hecho. Son 80 y pico mil soldados los que hay ahí, tienen misiles nucleares allí apostados, tienen bases muy importantes como la de Ramstein, y no solo eso, Italia también, así a bote pronto, Aviano. Aviano es una de las bases aéreas más importantes de toda la OTAN. Y Japón también está ocupada, de hecho. ¿Va a renunciar No, Estados Unidos? es que eso te iba a decir, ¿eh? Eso no es exactamente lo mismo que la OTAN. ¿Eh? No es exactamente lo mismo. Es decir, en teoría puede desaparecer la OTAN y Estados Unidos mantener sus bases en países de la OTAN, en base a los acuerdos entre esos países. El tema es que la OTAN, en cuanto tal, parece incompatible con la negociación de un marco de seguridad europeo. Es decir, detrás del conflicto de Ucrania, como cuestión fundamental, estaba la falta de la negociación de ese marco de seguridad europeo que Rusia estaba reclamando desde hace 20 años. Si no queremos ir a un conflicto, vamos a negociar un marco de seguridad porque vosotros no estáis haciendo más que movimientos hacia nuestras fronteras, nosotros nos estamos sintiendo cada vez más amenazados, esto hay que negociarlo, ni caso, ni caso, ni caso, hasta que estalló el conflicto. Pero claro, si termina, cuando termine el conflicto, claro, va a ser imprescindible negociar ese marco de seguridad estratégico. Y en ese marco de seguridad estratégico, la OTAN no cabe. Porque ¿cuál es la finalidad ahora de la OTAN? Pues cercar y someter a Rusia. Es eso. Entonces, bueno, no sé si siempre se piensan que puede mantenerse la estructura aunque se dedique a otras cosas, ¿no? Pero como concepto es incompatible con la negociación de ese marco de seguridad. Entonces, yo creo que es casi seguro que cuando termine el conflicto, la OTAN va a desaparecer. Otra cosa ya es menos claro la posibilidad de que también desaparezca la Unión Europea unos años después. Pero no habría que descartarlo, claro. Claro, pero el objetivo seguiría siendo vigente, ¿no? O sea, seguiría siendo el objetivo, tanto el pacto de Alemania y Reino Unido como la OTAN seguirían teniendo el objetivo de someter a Rusia. Bueno, por eso la OTAN tiene que desaparecer. Por eso la OTAN tiene que desaparecer. Es porque una vez que se negocia ese marco estratégico de seguridad estratégica en Europa, la OTAN no es necesaria, porque hemos llegado a un acuerdo que puede estar muy relacionado con ese acuerdo político que se llamaba de una Europa de Lisboa a Vladivostok, o del Atlántico a los Urales, como decía De Gaulle, que, pues no sé, algo de eso. Pero un marco de seguridad negociado significa que no es compatible, si vamos a llevarnos bien a partir de ahora a través de este marco, es incompatible con que una parte de Europa tenga una serie de tratados de agresión contra la otra, ¿no? De hostiles contra la otra, ¿no? Que la OTAN va a desaparecer está claro. Estos acuerdos que ahora están firmando Francia, Alemania, Reino Unido, bueno, tienen sentido ahora porque ellos están en esa mentalidad de que Rusia no puede ganar de ninguna forma. Y entonces vamos a fortalecernos para hacer lo que sea necesario, lo que haga falta para evitar esa victoria. Porque están pensando que yo creo que más que nada es en el impacto político de esa victoria, ¿no? No en que, evidentemente, en que Rusia esté pensando en invadir Europa hasta Portugal, ¿no? Están pensando, y yo creo que con razón, en que esa victoria rusa en Ucrania va a significar, bueno, ya primero la apertura de un corredor de influencia rusa casi hasta Italia, ¿no? Pues en Rusia, Ucrania, Hungría, Serbia, etcétera, ¿no? Y yo creo que un incremento sustancial de la influencia rusa y de los países emergentes en toda Europa central y oriental. Claro. Y claro, en la situación de debilidad en la que ahora está Europa occidental, pues eso puede
unos años después puede extenderse hacia Europa Occidental perfectamente, ¿no? Pero la verdad es que va muy mal. De hecho, va muy mal para los ucranianos, claro. Claro. De hecho, estaba escuchando hoy la mini, bueno, no, mini crisis, no, la crisis de gobierno que ha habido, que ha sustituido, ha quitado a la ministra de Economía, la ha hecho primera ministra, al que era primer ministro le ha hecho ministro de Defensa, el ministro de Defensa le ha metido de algo de suministros o no sé qué, o sea, una crisis de gobierno en toda regla. Y eso, para mí, que haga eso en este momento es muy significativo. Es que el gobierno está débil, pero muy débil en Ucrania. Que Sí, y ahí tenemos un jefe de Estado Mayor, Sirsky, que lleva semanas sin aparecer, sin hacer declaraciones. Yo creo que están notando muy claramente no solo la destrucción de infraestructuras, sino cómo se están poco a poco derrumbando las defensas a todo lo largo del frente, ¿no? Vamos a ver qué velocidad tiene ese proceso. Se está hablando continuamente de si va a haber o no va a haber una gran ofensiva rusa de verano, pero bueno, ya está habiendo avances territoriales constantes, ¿no? sí, sí, de ofensiva están, eso está claro. Claro. Vamos a ver, yo creo que Rusia tiene, en principio, tiene un ejército preparado para años de guerra, ¿no? Entonces tienen un calendario de años, pero una cosa es que ellos estén preparados para una guerra de años y otra cosa es que Ucrania como tal, el ejército o el gobierno, colapsen antes. Y eso es lo que puede hacer previsible que ese colapso y, por tanto, el final de la guerra pues se pueda producir quizás a comienzos del año que viene, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, sí, es posible. Una cosa que vi, Rusia está creciendo como un tiro. Israel fue el país que más creció de la OCDE el año pasado, estando en guerra con casi todo el mundo. Supongo que ahora, después de la guerra con Irán, ya no será así la cosa, ¿no? Ya no habrá crecido tanto. No he Pero visto los datos de Israel, pero Israel tuvo una caída muy fuerte al comenzar la guerra en Gaza, o el conflicto en Gaza. Es posible que esa subida fuese la recuperación de esa caída. Puede es ser. posible, es posible. Pues, A mí me sorprendió mucho el dato porque digo, joder, ¿qué pasa con la guerra? ¿Que dispara las economías? Hombre, está claro que si está siendo bombardeado todos los días, no será así, supongo. no, y en el caso de Israel tiene problemas estructurales muy fuertes. Claro, la dedicación de tantas personas al ejército es un problema muy fuerte ya en su base laboral, ¿no? Está teniendo, yo creo que problemas muy serios. Los yemeníes le han tenido bloqueados 2 puertos durante mucho tiempo, ¿no? Todo eso se nota. Sí. Pero en el caso de Rusia es distinto, pues han gestionado, seguramente lo tenían preparado previamente de alguna forma, ¿no? Pero han gestionado muy hábilmente o muy eficientemente, por lo menos, los retos que les han venido desde Occidente. Han buscado, digamos, mercados alternativos, algo que quizás no es tan sorprendente. Lo sorprendente es lo rápidamente que han conseguido sustituir los mercados europeos por los mercados asiáticos, por ejemplo, ¿no? Eso Pues ha sido sí. algo realmente llamativo, ¿no? Pero bueno. Y eso nos lleva al tercer tema que quería tratar hoy, que es que Trump dice, le vamos a poner aranceles a los rusos porque se están portando muy mal, ta. Y claro, tú escuchas esto y dices, pero vamos a ver, los rusos no estaban sancionados. Entonces, si están sancionados, no tienes comercio directo con Rusia. O eso es lo que está pasando en Europa. Que Bueno, compramos. sí, Sí. pero ya sabes que lo que estaban planteando ahora son aranceles indirectos. Es decir, no a Rusia, sino a los países que compran hidrocarburos a Rusia. Ah, pero no ponerles aranceles directos a los rusos. Eso es. Claro, lo Ah, que vale. pasa es que esto también es una tontería. Porque claro, estamos hablando pues, de China, de India, de Indonesia, ¿no? Bueno, pero claro, son países con los que Estados Unidos ya tiene su propio proceso de negociación y en los cuales Estados Unidos ya ha jugado desde el principio con subir los aranceles
pues un 100%, un 200%, ¿no? Con amenazas de ese tipo. Entonces ya ha hecho uso, todo el uso que podía de esas amenazas. No tiene sentido que después de haber llegado donde ha llegado, en parte hay una opinión general, por ejemplo, de que en el caso de China es China la que ha ganado la que está ganando esa pelea a cuenta de los aranceles, porque al final tenía más ases en la manga que Estados Unidos, y que ahora venga Estados Unidos, no, a cuenta de la guerra en Ucrania quiero subirte otro 100% los aranceles. Dice, bueno, pues quiere, pero no me los vas a subir. Y esto ya hemos negociado y has intentado hacer todo lo que podías y no puedes subirme más. No, desde luego no puede. Claro, la otra cuestión es que Trump está jugando constantemente a golpes de imagen y me da la sensación de que ahora lo que está es ganando tiempo. También Rusia, ¿no? Pero en el caso de Trump, pues o porque él mismo no esté de acuerdo con las dinámicas que ha llevado Occidente en este sentido, que no sé si es lo más importante, porque lo que realmente piensa Trump es realmente difícil de saber, o porque ha tomado una posición más realista y se da cuenta de que la única alternativa es ir a una guerra mundial contra Rusia, no quiere entrar en esa dinámica, y entonces lo que está es, de alguna forma, dando largas a los belicistas, ¿no? A los belicistas europeos y a los belicistas de Estados Unidos. Y lleva así desde enero. Claro, cuando llega en enero diciendo esto lo voy a resolver en un día, luego en una semana, luego en 3 meses, pues era evidente ya entonces, ¿no? Lo que va a pasar es que se van a ir adaptando al calendario ruso progresivamente, ¿no? Ese calendario que puede apuntar, pues bueno, quizás a una posible solución a fines de año, a principios del año que viene, dependiendo del colapso de Ucrania, ¿no? Y entonces, claro, Rusia está dando largas en la negociación porque tiene ese calendario y porque ya desde el principio dijeron que ellos no podían aceptar un alto el fuego previo, que eso es lo que le interesa al que está perdiendo, nunca al que está ganando. Y por lo tanto, bueno, pues han estado dando largas, alargando el proceso, ¿no? Y dice, bueno, pues si en la negociación no llegamos a acuerdo, ya sabéis que la alternativa es el frente de batalla, ¿no? Y ahí es donde se está resolviendo mientras no lleguéis a ese acuerdo, ¿no? Y por parte de Trump, pues lo que está haciendo es, en la práctica, dejarse llevar por un proceso que no controla ni podía haber controlado nunca, salvo que realmente hiciera lo que le correspondía, si quería controlar el proceso, que era actuar sobre su propia capacidad de decisión con respecto a Ucrania. Es decir, porque se planteaban, Estados Unidos se presentaba desde el principio como una especie de intermediario cuando no lo era. Era la parte fundamental que estaba luchando contra Rusia a través de los ucranianos, pero con armamento, soporte económico, de inteligencia satelital, etcétera, de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos sí tenía y tiene la capacidad de decir, bueno, pues se termina la guerra, llegamos a este acuerdo y punto, ¿no? Tiene la capacidad. No lo hace porque políticamente, por lo menos, Trump no puede hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Pues ganar tiempo. Entonces, exactamente en ese aspecto, pues le viene bien a Rusia y le viene bien a Trump. Dice, bueno, 50 días, te amenazo con que si en 50 días no haces lo que yo quiero hacer, pues te va a pasar con los aranceles secundarios esto y esto, ¿no? Y con eso, ¿qué ha hecho? Pues ganar 50 días. Claro. Ganar 50 días. Y luego se inventará otra cosa, ¿no? Pues sí. Yo la verdad es que Trump, por cierto, está malito. Sí. Anda con una enfermedad crónica, o sea, al parecer llevaba malito ni sé el tiempo, pero ha tenido, lo digo para la audiencia, ha tenido varios tropezones y varias cosas estilo Biden y han dicho que tiene una enfermedad por la edad en la sangre, ¿no? Que se le revientan las venas y se le hinchan los pies y las manos. Pero vamos, una enfermedad por la edad. Y nada, me ha parecido curioso, me he acordado y digo... vale. Dices... a ver, no... La guerra, tal como va, está perdida. Si están desesperados por que Rusia no gane la guerra o porque Rusia pierda,
la única solución acaba siendo meter tropas, porque material ya han metido todo, todo lo que se podía se ha metido. Vi un artículo que decía, Francia le ha mandado a Ucrania 36.000 millones, que es el recorte y tal, y yo no hago más que ver cifras diferentes de lo que cada país europeo manda a Ucrania. ¿Hay alguna cifra buena? ¿Se sabe cuánto hemos mandado cada país europeo a Ucrania? Porque yo barajo cifras y salen auténticas barbaridades de dinero, ¿eh? No, yo creo que no se sabe. Las fuentes de inteligencia rusa están constantemente diciendo que lo que se ha entregado es mucho más de lo que se dice, que se está escondiendo a través de otras partidas presupuestarias, etcétera, ¿no? Entonces, es muy probable que sea así, teniendo en cuenta la importancia estratégica que le están dando a este tema. Es decir, para estos países europeos es lo más importante. Es decir, para los gobiernos actuales de Francia, de Reino Unido y de Alemania, es su objetivo político más importante, más que los problemas internos, más que cualquier otro problema externo, es que Rusia no gane la guerra, ¿no? Porque es el objetivo, pues, de esas grandes corporaciones que controlan a estos señores, que nunca las han controlado de forma tan directa o tan evidente, ¿no? Como, es decir, tenemos a Starmer, que es de la sociedad fabiana, ya sabes que es ese sector del laborismo claramente dependiente primero de la aristocracia, luego de aristocracia, realeza, grandes inversores, que se creó para controlar el movimiento obrero, ¿no? Entonces, dentro del laborismo hemos tenido la corriente obrera y la corriente fabiana, que han estado en pugna durante 150 años casi, ¿no? Y luego tenemos en Francia, pues Macron, pues, muy directamente relacionado con los Rothschild, y a Merz en Alemania, que era el responsable de BlackRock en Alemania, ¿no? Entonces, sí, claro, la relación directa con ese poder corporativo es evidente en este caso, ¿no? Y claro, para ese poder corporativo esto lo ven como un tema de vida o muerte. Entonces, están dispuestos y están haciendo lo que sea. Claro, el problema es, como tú decías, ¿qué es lo que pueden hacer? Diciendo, vamos a hacer lo que sea, pero ese lo que sea, ¿qué es? Pues, claro, el desplazamiento de tropas tampoco, porque estos países no tienen capacidad de enfrentarse directamente a Rusia. Al final siempre está detrás el poder o no arrastrar a Estados Unidos. Y ese es su gran problema hoy. Claro, ahora mismo parece que no pueden, pero no hay que descartar, pues, que estén pensando ellos también, por otras razones, en ganar tiempo. Es decir, en que el conflicto se prolongue lo suficiente como para que haya un cambio político en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O que las presiones del lobby fuercen a Trump, o que a partir de las elecciones del año que viene, pues cambien la mayoría en el Congreso y le puedan poner un impeachment, o que puedan alargarlo 3 años y medio, y que haya un nuevo presidente en Estados Unidos. No hay que descartar que también estén jugando eso. Entonces dicen, bueno, vamos a fortalecernos para ese contexto. O bien que estén jugando con distintas piezas dentro del establishment norteamericano y piensen que, según el contexto que seamos capaces de crear en Europa, podemos arrastrar a los americanos, aunque igual Trump no tenga demasiadas ganas, ¿no? Bueno, ahí se estaba hablando, claro, es que si desplazamos 50, 60.000 hombres a Ucrania, los rusos empiezan a machacarlos, empiezan a morir a miles, ¿no? Pues claro, igual creamos un shock mediático tan grande que conseguimos que una buena parte de los republicanos y tal, pues que se muevan junto a los demócratas, y que ya el gobierno de Trump, que está siempre bailando de un sitio a otro, pues que se vea arrastrado. Están jugando con estas bazas, pero está claro que para ellos el tema clave es el posicionamiento de Estados Unidos, y mientras tanto a ver qué podemos hacer nosotros, porque ese tema del desplazamiento de tropas, ya sabes que lleva año y medio encima de la mesa. Nos empezamos a enterar con el chivatazo de Fico. Si recuerdas, que estaban reunidos los jefes de gobierno de la Unión Europea, salió de la reunión Fico y les dijo a los periodistas que Francia estaba proponiendo el desplazamiento de tropas directas
y que esto iba a suponer una guerra directa contra Rusia y tal. Algunos dicen que esto fue la causa directa de los 4 tiros que se llevó Fico, ¿no? Pero a partir de entonces nos enteramos y luego empezó ya Macron a hablar claramente y de forma expresa durante meses de que esta era el objetivo fundamental en aquel momento, el desplazamiento de tropas. Hasta ahora no se han atrevido. También los británicos en algún momento les han apoyado, luego no, que igual más tarde, pero hasta ahora no se han atrevido, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo el tanque alemán, este Leopard, que la tripulación era alemana y que los rusos presentaron los pasaportes y todo eso. Esto fue hace un año, puede ser. Y se han reportado muerte de mercenarios franceses. Sí. Yo me acuerdo que bombardearon un hotel y los que la roscaron eran casi todos franceses. No, y están muriendo por lo menos por centenares, ¿no? Claro. Franceses, británicos, etcétera. Claro, ¿no? La diferencia es cualitativa y cualitativa. Se supone que ahora estaríamos hablando de un desplazamiento abierto de tropas, haciendo público que tropas francesas van a Ucrania a luchar contra los rusos, ¿no? Y claro, ese desplazamiento, ese abierto, estaría relacionado seguramente con el número, ¿no? Es decir, pues si ahora hay igual 5.000 dispersos por Ucrania, pues pasar de 5.000 a 30.000, ¿no? Por ejemplo. Y antes de ayer hubo un ataque con drones a una fábrica polaca de suelos de madera en el centro de Ucrania. No sé si... ¿Qué se sabe de ese ataque? Porque no fue un error, fue un ataque premeditado. Sí. Vamos a ver. Sorprendía que hasta hace poco Rusia estaba atacando escasamente, realizando pocos ataques contra las instalaciones y las infraestructuras de Ucrania en el oeste, ¿no? En los territorios cercanos a Polonia, a Hungría, etc. Y bueno, sorprendía, pero se decía, bueno, pues será un tema pues logístico y tal. Y sin embargo ahora han empezado a hacerlo de forma masiva. Y lo que se está interpretando es que lo han hecho adrede. Es decir, han dicho, bueno, no atacamos esa zona para que estos vayan acumulando sus inversiones, vayan construyendo sus equipamientos y les dejamos tiempo para que los vayan construyendo. Y una vez que ya tienen construidos estas instalaciones, pues entonces vamos a por ellos, ¿no? Y esto es lo que se está interpretando, porque ahora están demostrando que tenían capacidad de llegar a todas partes en Ucrania y lo están haciendo ahora de forma masiva, ¿no? Sí, casi sin resistencia de antiaéreos ni nada. No, yo a lo que iba es si esa fábrica producía otra cosa que no fuesen suelos. Esa es mi duda. Si se sabe algo, si... No he oído nada sobre eso, ¿no? No he oído nada. Vale. Y si te parece, tocamos otro tema que tenía preparado para hoy, que es ya en vertiente nacional los incidentes que ha habido en Torre Pacheco. Yo, para mí, bueno, pongo en contexto, sobre todo si hay alguien en España, esto ha estado en el hilo mediático toda la semana prácticamente, pero por si hay alguien de fuera que no lo sepa, unos inmigrantes magrebíes golpearon a un señor de 68 años, me niego a llamarle anciano, ¿vale? Porque con 68 años no se es anciano. ¿Cuántos tienes tú? Yo 54. O sea, todavía lo tienes lejos. No tanto, no tanto. Pues eso, golpearon a un señor sin provocación previa ni sin ningún motivo, y a partir de ahí se han producido una serie de protestas, ha acudido al pueblo gente de extrema derecha, se ha perseguido a inmigrantes, y bueno, y esto ha dado un montón de ramificaciones muy diferentes y muy inquietantes todas. ¿Qué opinas de todo esto, Adrián? Sí, pues que, vamos a ver, lamentablemente era son sucesos previsibles, ¿no?
vamos a ver, nosotros ya hace muchos años que analizando el fenómeno de la migración y yendo, digamos, a las fuentes históricas del socialismo y del movimiento obrero, pues identificábamos ya desde el siglo XIX unos análisis muy similares, ¿no? En todas las ramas del movimiento obrero, ¿no? Desde el movimiento obrero católico, el socialdemócrata, el marxista, el anarquista, ¿no? Y identificaban el fenómeno migratorio a territorios industriales, ¿no? Primero motivado por la búsqueda de mano de obra barata, ¿no? Y con dos objetivos fundamentales. Un primer objetivo clarísimo de incrementar los beneficios de los empresarios en base a la captación de mano de obra barata. Desde luego no es algo que tenga nada que ver con la solidaridad, ¿no? Como se nos ha vendido, ¿no? Al contrario, es un objetivo claro de explotación. Y un segundo objetivo que es de manipulación y control social, en el sentido de que una vez que la inmigración alcanza una determinada dimensión, se convierte en un instrumento perfecto para conseguir una sociedad dividida, enfrentada y, por tanto, manipulada, porque tienes ya colectivos sociales para los cuales el fundamental enemigo es el de al lado, es el otro colectivo de al lado. Entonces, en lugar de mirar hacia arriba a la hora de buscar soluciones a los problemas, pues miran al de al lado, ¿no? Y claro, yo recuerdo el propio Marx, por ejemplo, hacía referencia a cómo decía, los mismos empresarios que traen a los obreros irlandeses a Inglaterra, decían, pues, para poder echar a la calle a los ingleses porque estos trabajan por mucho menos, incluso no necesitan ni casa para vivir, decían, contaba este tipo de ejemplos, ¿no? Pero los mismos que les traen son los que luego financian a unos y a otros para que se maten en la calle. Es muy significativa. Entonces, claro, a la hora de analizar los procesos que ahora están sucediendo en Europa, pues rápidamente, enseguida te das cuenta, nada que analices objetivamente las causas y cómo se están gestionando, que seguramente, y nosotros dijimos ya hace unos años que esto tenía pinta de que estábamos empezando a entrar en esa segunda fase, en la que se iba a generar un conflicto contra los inmigrantes, ¿no? Como un instrumento de manipulación social. Claro, esto está muy relacionado con cómo se analiza y no se analiza este fenómeno en los medios, en los interlocutores sociales y por parte de las personas en general, en la comunidad, ¿no? Porque claro, por un lado, al ocultarnos este fenómeno de explotación que radica detrás de este fenómeno, por un lado, los empresarios nos intentan vender a través de los medios de comunicación que esto es una cuestión de solidaridad, ¿no? Y entonces nos hacen confundir, por ejemplo, la migración con la inmigración ilegal. La migración con estas personas que vienen en chalupas a través del Mediterráneo. Y ¿veis cómo es una cuestión de solidaridad? La inmigración hay que atender a estas personas, recogerlas, salvarlas para que no se hundan en el mar, tal. Y claro, evidentemente la problemática de esas personas está ahí, pero eso no es la inmigración. Porque el 95% de la inmigración es migración legal, que viene como mano de obra barata, estrictamente. Incluso casi todos los que entran como inmigración ilegal entran con una expectativa luego de acabar trabajando. Son los que crean esas manos de obra que la Unión Europea llama semiesclava, porque como no tienen papeles, están dispuestos a hacer lo que sea y se les explota de manera bárbara, pues muchas veces sobre todo en la agricultura, ¿no? Pero ahí nos encontramos casos de explotaciones bárbaras con abusos sexuales generalizados, bueno, todo tipo de abusos, ¿no? Pero bueno, en definitiva está claro que es un movimiento en conjunto de explotación masiva de mano de obra barata, ¿no? Pero claro, es que esa confusión de la inmigración ilegal con la inmigración les interesa también a esa reacción, digamos, de extrema derecha, ¿no? Que hacen lo mismo. Dicen, ¿qué hacen? No apuntan al empresario, apuntan a ese señor que viene en chalupa, que es el que nos está invadiendo. Entonces, el culpable no es el que les trae, el culpable es el inmigrante, cuando en realidad los inmigrantes son los que no tienen absoluta responsabilidad de nada. Hombre, siempre el que comete un delito, etcétera. Claro. Eso es evidente. Pero la responsabilidad del fenómeno de explotación es primero de los empresarios y luego de los políticos que no regulan ese proceso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están al servicio de los empresarios. Entonces, estamos ante un problema que es cada vez más grave, pero que
cada vez se ve más claro cómo para las élites europeas no ha sido solo un instrumento de enriquecimiento artificial radical, sino que ahora va a ser un instrumento de control de Europa Occidental, que algunos dicen para 100 años o para 3 generaciones. Tienen la experiencia y la referencia de Estados Unidos. En Estados Unidos muchas veces se ha dicho, ¿no?, que no ha habido realmente movimientos populares que defiendan a los ciudadanos, porque los ciudadanos han estado constantemente enfrentados étnicamente unos con otros, ¿no? Primero eran los de origen inglés con los de origen alemán, y los de origen inglés contra los de origen irlandés, y los de origen irlandés contra los de origen italiano, y los de origen italiano con los de origen hispánico, y otros contra los negros o afroamericanos. Ha sido una constante, y han tenido una sociedad constantemente obsesionada con esas luchas internas, y muy pocos se han podido articular. Está hecho imposible que de forma amplia o mayoritaria se articule la sociedad en movimientos populares que defiendan los intereses generales, ¿no? Y entonces, claro, de alguna forma lo que pretenden es hacer algo parecido en Europa. Claro. La verdad es, sí, la verdad es que sorprende en Nueva York, ¿no? Chinatown, de chinos, Harlem, de negros, o sea, una diferenciación por barrios brutal. Y, uy, perdón, y lo estamos viendo ahora aquí en España, porque hay barrios que se convierten en guetos que acaban siendo los receptores de la inmigración, barrios tradicionalmente deprimidos, pero que sí, y que no se hace ningún esfuerzo por la integración de esas personas. Se les manda a todos al mismo colegio, donde viven también marginación y gueto sus hijos, y, o sea, es una marginación auspiciada por el gobierno. Es que, fíjate, ya el franquismo, con sus planes de vivienda, estos que hizo barrios enteros, ya fomentaba la marginación, porque había barrios de gitanos, bueno, ya también separaba por gremios, ¿no? Barrios de militares, barrios de ferroviarios, barrios de la FASA en Valladolid, barrios de... Y, y esto se ha llevado ahora a la inmigración, que también viven en guetos, y no se hace ningún esfuerzo porque esas personas se integren en nuestra sociedad. Entonces, pues... No, es que la dialéctica que estamos viendo es una dialéctica, primero, de fomentar la inmigración a toda costa, y luego, ahora ya, de fomentar el enfrentamiento. De fomentar o permitirlo, ¿no? Es decir, porque si te das cuenta, durante aproximadamente 20 años no se hablaba de la migración. Era un tema tabú, ¿no? Y ahora se está abriendo la espita para que se empiece a hablar de esto, pero se habla siempre desde esta perspectiva de enfrentamiento, ¿no? Y son las noticias que nos están apareciendo. Y la discusión es, pues, que si estos han hecho esto o han hecho lo otro, o que si hay criminalidad o no hay criminalidad. Está siempre ese tema. Y lo que es realmente el fenómeno, ese fenómeno de explotación laboral, ni se comenta. Siempre queda fuera, sí. Ni se comenta. Que es el 95% de la cuestión. Tanto para analizar lo que realmente ha sido, analizar los problemas en sí mismo, como para buscar soluciones correctas, ¿no? Claro. No, la extrema derecha se centra mucho en la sustitución cultural, Claro. que, como dicen, que al parecer es una frase que dijo Gaddafi y algún otro, de nos invadirán con los vientres de nuestras mujeres o algo así. Hay una teoría, la teoría del plan Kalergi, habrás oído hablar, ¿no? Sí. Sí, le llaman así. Bueno, nosotros comentamos en un vídeo hace unos días que nos preguntaban por ese tema. Bueno, Kalergi existió, un conde que fue uno de los promotores de la Unión Europea, de la integración europea, ¿no? Y entonces este hombre sí tenía unas ideas extrañas, cuando anticipaba un futuro de Europa, pues con cambios étnicos, raciales y tal, ¿no? Pero lo que no hemos visto en ningún sitio es una relación entre las teorías de este hombre y luego las políticas que se han aplicado, ¿no? Pero otra cosa es que sí es cierto, porque nosotros hemos hablado mucho de este tema de la sobreexplotación laboral, pero nos decían, sí, pero no es solo eso, no es solo eso. Bueno, es cierto que no es solo eso. Es decir, yendo, ya te he dicho, al origen
las teorías, los análisis del movimiento obrero, desde el principio enseguida detectaron cómo estos movimientos migratorios inmediatamente, en cuanto adquirían una cierta dimensión, se utilizaban como instrumento de división, ¿no? Como instrumento de división social. Claro. Fíjate, otro de los argumentos que utilizan es quién va a cuidar a nuestras abuelitas o quién va a recoger la fruta del campo si no están ellos. Son necesarios, son... eh, Bueno, vamos a ver, depende de la perspectiva que se adopte en estas cosas, ¿no? Porque, claro, sí hay trabajos que hay que situarse primero en cuándo comienzan esos procesos y luego cuál es la situación en el momento actual. Porque, claro, cuando comienzan, lo que se hace es buscar mano de obra más barata que la actual, y entonces se va produciendo un proceso de sustitución, pero que lleva a un proceso de precarización creciente, ¿no? Entonces, claro, eso hace que la mano de obra, digamos, del país se vaya alejando, ¿no? Pues claro, esto se ha comentado mucho, por ejemplo, con el tema de la hostelería, ¿no? Cuando se dice, es que no encuentro camareros, sí, hombre, se les no encuentras camareros en esas condiciones, ¿no? Porque, claro, tienen muchísima gente con la que pueden hacer lo que quieren, ¿no? Y dicen, no, y luego, incluso cuando hay un convenio, dicen, bueno, con unos respetan el convenio y con otros no tienen por qué respetarlo, les hacen trabajar 3 veces más de las horas que aparecen en los papeles y tal, y no pasa nada, ¿no? Y claro, cuando hay gente, un colectivo de gente dispuesto a trabajar por menos dinero o haciendo mucho más esfuerzo o en condiciones mucho peores, pues algunos dicen que los malos empresarios, pero igual es una dinámica natural del mercado, ¿no? Es decir, porque tú puedes decir, el primer empresario del sector, pues digamos, si tiene una responsabilidad, digamos, de jugar sucio, si se quiere, rompiendo el mercado, pues me traigo unos trabajadores de no sé dónde que me salen mucho más baratos. Pero claro, cuando ya lo empiezan a hacer el resto de empresas del mercado, el que no lo hace queda fuera, ¿no? El que no lo hace queda fuera. Entonces, claro, eso te puede pasar en un sector, pero claro, y luego en otro, y luego en otro, y luego en otro. Claro. No, eso no es una dinámica que no tiene fin. Y efectivamente, si te fijas solo en la situación del momento, pues hay muchos puestos de trabajo en los que en las condiciones que se han creado ya la gente digamos, del país ya no quiere trabajar en esas condiciones, ¿no? Claro, yo siempre me acuerdo de un fenómeno muy interesante en los países socialistas, en los años 70 y 80, ¿no? Que se comentaba cómo en muchos países socialistas países socialistas del este de Europa, había puestos de trabajo, por ejemplo, de basureros, etcétera, que cobraban más que los licenciados. Y claro, es que ese es el proceso natural del mercado, ¿no? Es decir, hay trabajos que son desagradables, en la medida en que la gente va avanzando económicamente, no quiere esos trabajos, entonces la lógica del mercado que es pagarles más. Entonces, en muchos países eran trabajos pues, que tenían una mucha menor dedicación en la práctica de media jornada y cobrando tanto como los licenciados. Pero claro, eso no sucede si tienes posibilidad de romper el mercado con trabajadores que están dispuestos a trabajar más barato, claro. Claro. Y eso se ve claramente en Torre Pacheco, donde son casi todos jornaleros que, que trabajan en los invernaderos y todo eso. Y eso antes lo hacían los españoles sin ningún problema y hoy no, porque pagan lo mismo que hace 30, 40 años. No, por Entonces, eso yo creo que es fundamental el análisis, ¿no? Y el poner el tema de la mano de obra barata y de los empresarios encima de la mesa. Porque, claro, ante los conflictos que surgen, la reacción instintiva de la gente es, ¿quién es el culpable? Ese que tengo delante. Y eso es lo que nos puede llevar al desastre en Europa, ¿no? Al desastre, a la restricción de derechos, a la militarización, a cualquier cosa, ¿no? sí. Pero claro, otra cosa es que se vea, oiga, no, es que esos señores no tienen ninguna culpa de nada. Si nosotros les hemos traído, les han traído, ¿quiénes? Los empresarios. Sean necesarios o no, les traen porque así ganan más dinero. Si no es otra, ¿no? Hay miles de personas, miles de empresarios que se han hecho ricos simplemente pagando menos a los trabajadores. Esto es un instrumento también de corrupción empresarial en otro sentido, ¿no? Porque eso históricamente en la historia de la economía se ha comentado muchas veces, ¿no? Que la falta de mano de obra incentiva la innovación. Si tú tienes mucha mano de obra barata,
los empresarios se dedican a ganar dinero simplemente pagando menos. Porque, claro, el ganar dinero invirtiendo, investigando, es muy complicado, tiene muchos riesgos, etcétera. Eso se comentó con la reforma laboral de la crisis económica que tú has comentado antes, ¿no? de la época de Rajoy, ¿no? Claro, los empresarios, si tú les das la posibilidad de ganar más dinero simplemente pagando menos, van por esa vía como locos, ¿no? Porque Claro, es lo más fácil. dinero Entonces, fácil. muchas veces es al contrario, la falta de mano de obra la que incentiva la innovación, incentiva la mecanización, la inversión tecnológica, etcétera. Y entonces, claro, algunos han relacionado, pero claro, habría que ver si es casualidad o hay realmente una relación de causa-efecto, pero muchos analistas han relacionado este proceso de inmigración masiva en Europa con la falta de inversión y el estancamiento de la inversión tecnológica, ¿no? Sí, y sobre todo que España es un país dedicado al sector servicios. Vi hace unos días un dato tenemos 3 millones de españoles fuera trabajando porque se han tenido que ir porque aquí no encuentran trabajo. Y tenemos el mayor número de trabajadores que están sobrecualificados para el puesto de trabajo que emplean. O sea, un licenciado universitario sirviendo copas en un bar, un licenciado universitario haciendo de carretillero. Claro. No, es curioso porque es que, claro, ha habido una evolución, si se quiere, económica, tecnológica, que también hacía prever pues, que cada vez fuesen necesarios pues, más titulados universitarios, más ingenieros, más físicos, más químicos, tal. Pero claro, sin embargo, como lo que ha habido es un estancamiento de ese desarrollo económico y tecnológico, y entonces se ha producido un gap porque con gente sobrepreparada para las capacidades que nuestras empresas están demostrando de crear puestos de trabajo de ese tipo, ¿no? Pero claro, es que además con este tema de la inmigración pasan cosas muy curiosas, ¿no? Porque hace unos meses en España, en el País Vasco, sin ningún problema, los empresarios anunciaron que iban a abrir un programa para atraer, creo que hablaron de, no sé si 800 ingenieros al País Vasco de Latinoamérica. Ingenieros. Porque claro, hasta ahora se decía, no, son los puestos de trabajo que la gente de aquí no quiere, para eso está la inmigración, pero yo decía, no, pues si conseguimos ingenieros más baratos, conseguimos ingenieros más baratos. Y muchos de los ingenieros que se titulan en el País Vasco se van fuera, como tú dices, porque no les pagan bien y no les dan buenas condiciones en el País Vasco, ¿no? Es algo Claro, absolutamente absurdo, ¿no? Pero es que tenemos sociedades tan construidas en base al interés empresarial que hay incluso problemas, digamos, de razonamiento, ¿no? Para que nos situemos ante la realidad como es, ¿no? sí, exactamente. Es que nos pintan y hacen que nosotros mismos, nuestros planteamientos, sean por el bien empresarial, ¿no? Cuando nos planteamos un problema, decimos, hostia, pero ¿y es que el empresario o el trabajo o el... Y dices, joder, ¿por qué Claro, lo vemos así? es que hay veces que el interés de los empresarios coincide con el interés general y hay muchas veces que no. Y entonces, pero hay que saber distinguir las dos cosas, ¿no? Yo no sé si hablamos en tu programa de un informe que salió hace unas semanas, también en el País Vasco, encargado por Laboral Kutxa, es la entidad de crédito del grupo cooperativo, ¿no? A IKEA, ¿no? A una consultoría, ¿no? Bueno, no es algo que se pueda reprochar ni a Laboral Kutxa, porque al final está subcontratado el informe y tal. Pero, claro, sí refleja hasta qué punto, fíjate, estas entidades que no son dependientes del mundo empresarial, pero hacen un informe donde al final, con una absoluta simpleza en el planteamiento, dicen, bueno, como la pirámide demográfica, la evolución demográfica, pues va hacia una curva hacia abajo, hace un planteamiento a 11 años, dicen, bueno, pues vamos a tener menos trabajadores de los que podríamos ocupar con nuestra capacidad de inversión, pues necesitamos más carga de trabajo. Entonces dicen, necesitamos más trabajadores, más trabajo. Dicen, pues inmigración y subir la edad de jubilación a los 69 años. Dicen, vamos a ver, pero con eso que nos están diciendo, que están analizando la realidad
no en base a los intereses del país, sino en base a los intereses de los empresarios. Dicen, la curva de los empresarios que han invertido la continúan hacia adelante. Si los empresarios siguen invirtiendo como hasta ahora y, sin embargo, la demografía no crece como hasta ahora, pues ahí hay un gap. Entonces no dicen, no, los empresarios se adapten a las necesidades de la demografía. Dicen, no, el número de gente se tiene que adaptar a la maximización de los beneficios de los empresarios, ¿no? Es una absoluta locura, pero él les salió de una forma inconsciente probablemente ese planteamiento. Sí. Se olvidaban de otra cosa también, y es que, claro, el planteamiento es absurdo porque si baja la pirámide, si baja, digamos, la curva de población, no solo baja la de trabajadores asalariados, también baja la de empresarios. Los empresarios también se jubilan y también se mueren, ¿no? Y la de demanda de bienes y servicios. O sea, claro, por lo mismo, claro. Pero bueno. Quería volver a Torre Pacheco porque hay un par de cosas que me han resultado curiosas y que quería comentar contigo a ver qué te parecen. La primera, parece ser que los agresores no eran de Torre Pacheco, eran de fuera, y se habla de una desestabilización fomentada por Marruecos. O sea, sí. que, que He oído, vale. no sé si tienes algo más o... Sí, también se dice que Marruecos hace indultos en sus cárceles y fomenta que esa gente, salida de sus cárceles, vengan de inmigrantes a España para desestabilizar. Y ya. Ya, vamos a ver. Sobre la primera parte sí he oído, pues, no sé si son datos o son especulaciones o qué, ¿no? Pues también de que pues, puede haber sido una maniobra de distracción política para distraer de otras cosas que estaban pasando en España en ese momento. Pero claro, lo que ha pasado con otra dimensión, lo que ha pasado en Torre Pacheco, se parece mucho a lo que pasó hace unas semanas en Hernani. No sé si oíste hablar, ¿no? He oído hablar, y también de otra vez en Cataluña, en Sí, Barcelona. claro, y después ha pasado en alguna otra localidad también, ¿no? Entonces, bueno, el que puedan ser más o menos creadas o, vamos a decir, incentivadas este tipo de sucesos, yo creo que no hay que descartarlos. Hay que descartarlos porque evidentemente pueden ser explosivos y pueden ser una justificación muy clara para medidas, por ejemplo, de restricción de libertades, clarísimamente. Dependiendo Sí. hasta qué nivel lleguen, qué tratamiento les den los medios de comunicación, etcétera. Pero claro, no nos podemos olvidar que llevamos casi 25 años en esa dinámica, ¿no? A partir del derribo de las Torres Gemelas en el año 2001 en Estados Unidos, ya aprueban la ley Patriot y ya empiezan a restringir derechos civiles con el pretexto del terrorismo, y luego hemos visto cómo en muchos países se han aprobado leyes antiterroristas con restricciones de derechos, pero desaparecía el terrorismo y las leyes antiterroristas seguían, ¿no? Entonces, había un pretexto, otro pretexto, luego la censura, primero en las redes sociales, ¿no? Entonces estamos en esa dinámica de ir buscando pretextos para ir restringiendo derechos civiles, que nos indica un contexto, digamos, de miedo en las clases dirigentes, ¿no? De miedo de que probablemente están pensando en un contexto de inestabilidad que ellos quieren tener controlado, ¿no? O bien por el agotamiento del modelo económico, o por la que se les viene encima por parte de los países emergentes en los últimos años, por la pérdida del control de la opinión pública a través de Internet, por todos esos tres factores que ellos identificaban ya a principios de siglo como los grandes riesgos estratégicos, ¿no? Pero es muy posible que ese pánico, ese miedo al futuro sea lo que les esté llevando una dinámica de control creciente de la población, restricción de derechos civiles y estas, digamos, utilizar la migración como un instrumento de división social, pues puede ser un instrumento perfecto para esto, ¿no? Sí, Dependiendo, ya digo, hasta qué dimensión llegue. Pero bueno, por ejemplo, son mucho más duras los enfrentamientos que se han producido en París en ciertas ocasiones, ¿no? Entonces, todo es posible, todo es posible. No, la verdad es que Francia en ese sentido está fatal.
Mira, sacaron un artículo diciendo que había salido un ranking europeo y que España estaba muy mal en cuanto a delincuencia. Y yo me puse a mirar ese informe y España no estaba mal. Estaba bastante bien, ¿no? Entre los 17 mejores países, todos europeos, todo. Pero Francia estaba en el 89, ¿eh? Y bastante, y muy lejos de cualquier otro país de la Unión Europea. O sea, estaba en una situación bastante peliaguda. Y, y se me ha ido lo que te quería decir. Era también sobre lo de Torre Pacheco. Sí, vale. Con este asunto y con otros muchos, yo también he visto una inacción del gobierno, tanto autonómico como central, eh, para dar respuesta al problema. O sea, pasó también con la Dana, ¿no? La tardanza en responder, la tardanza en solucionar las cosas. Y aquí en Torre Pacheco se ha visto algo parecido, como que se han desentendido las autoridades del problema, ¿no? Estamos ante ya la desaparición de los estados, del control del Estado, o esto es porque no les interesaba intervenir. Bueno, no puedo hablar en concreto en ese aspecto sobre lo de Torre Pacheco, porque no tengo información, para saber si efectivamente ha sido o no, ha sido así o no, pero yo, si ha sido así, yo lo ubicaría en el contexto que hemos comentado antes. Es decir, si te fijas con el tema de la Dana, esa aparente inactividad generó un enorme sentimiento en sectores muy importantes de la población pidiendo pidiendo que interviniera el más ejército. control, claro. Que Hostia, es interviniera verdad. el ejército, ¿no? Es verdad, Entonces, es verdad. claro, es ese tema, ¿no? No, si el gobierno no está funcionando bien, pues leyes más estrictas o más intervención, más policía. Claro, no, no hay que descartar que este tipo de pequeños movimientos pues vayan poco a poco apuntando en esa dirección. Pero bueno, es una hipótesis porque sobre lo de Torre Pacheco, ya te digo, no tengo un criterio para decir si ha habido inacción, no ha habido, no lo sé. Pues mira, es un ejemplo, no es anecdótico. No sé si habrás visto el vídeo de que entran en un kebab y lo destrozan las gentes estas de extrema derecha que fueron a hacer rafias, se dice. Bueno, a perseguir Sí. a la gente inmigrante. Pues cuando entran en el kebab había un coche de la Guardia Civil que les ve perfectamente y da marcha atrás. O sea, que dices, jolines, la verdad es que es bastante impactante. Sí, no sé, porque las fuerzas de seguridad a veces son muy retorcidas, a la hora de gestionar estas cosas, ¿no? Si recuerdas este caso de los policías secretos infiltrados en las manifestaciones, que eran luego los que más piedras tiraban, etcétera, eso es algo de toda la vida, ¿no? Entonces, Sí, no hay que descartar nada en ese sentido, ¿no? yo me acuerdo de lo de rodear el Congreso, que les identificaron y todo, y tuvo que ir los antidisturbios a sacarles de ahí porque les reconocieron y les identificaron, que iban con banderas negras, ¿no? No se molestaron ni siquiera en poner bien los símbolos, ¿no? Pero sí, eso sí que es. Yo eso lo achaco más quizás a que solo eran dos y no se iban a enfrentar, no puedes sacar el arma, no puedes, o sea, meterte igual es, es más peligroso y peor que no meterte. Yo voy más por ahí, pero no lo sé y es muy sintomático esas imágenes y esas cosas y sí ahonda la sensación esa de que no hay Estado. Sí, claro. De cualquier forma, en todos estos temas, lo que se echa de menos siempre es, digamos, lo que antes se llamaba la izquierda. Es decir, Exactamente. sectores de opinión o sectores políticos que defiendan a la gente y que sean capaces de analizar la realidad separándose de los intereses empresariales desde el punto de vista objetivo, que es al final lo que interesa
a la gente a analizar las cosas como son y no distorsionado por intereses corporativos, ¿no? Esto es algo clarísimamente un problema estratégico de Europa, ¿no? Porque ahora al final tienes un problema muy gordo, pero las alternativas siempre son un problema todavía más gordo, ¿no? O sea que nos falta esto, nos falta una verdadera oposición en Europa. Sí, alguien que vele por nuestros intereses, si es que es lo fundamental y lo que necesitamos. Bueno, pues ya hemos tratado todos los temas que traía para hoy. Si quieres añadir algo más o si consideras que nos hemos dejado algo en el tintero. Pues como 40, 50 o 3000 temas distintos que podríamos abordar. Pero bueno, por mi parte, yo estaba encantado y muy a gusto contigo y Yo, por mi yo, parte hasta cuando quieras. yo también, yo la verdad es que estoy y aportas mucho valor al canal. Yo estoy muy contento de que quieras venir, bueno, de que vengáis todos los que vienen. Y mira, nos dicen que los bomberos de Valencia se han manifestado hoy. Mazón les prometió más inversiones en herramientas, camiones, autobombas, etc. Y parece ser que no habrá inversión alguna. Está dando la pasta a sus amigos. Esa es otra. Hemos visto, sobre todo en Valencia, que se ha dado contratos millonarios a empresas de la Gürtel, a empresas que estaban implicadas en la corrupción. En la corrupción nunca se destaca al empresario, si te fijas. Y en los seres, por ejemplo, en Andalucía, era que el gobierno andaluz daba un montón de millones a las empresas para trabajadores que no existían realmente y que se lo embolsaban los empresarios, y no se ha condenado a ningún empresario. Cuando iba a empezar el juicio a los empresarios, resulta que ay, se pasó el plazo. Y dices, es que se ríen de nosotros. Sí, eso es general. Y también hay en los medios de comunicación una tendencia constante a intentar desprestigiar a la clase política como tal, ¿no? Y claro, esto hace también, por ejemplo, en Internet esto es muy habitual, ¿no? Que la reacción frente a lo que pasa pues se convierta en una reacción antipolítica, anticlase política, ¿no? Y claro, que no miran a la realidad de lo que hay detrás, ¿no? Que no es un problema de clase política, sino casi siempre hay detrás otro tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, Claro. que están Y que alguien relacionados es, con el poder de las grandes empresas, etcétera. efectivamente, que en este país manda quien manda. Y que por eso no tenemos industria, ni la vamos a tener. Y que, porque aquí Mariano nos decía, me repito, España tiene que invertir en fábricas de bienes de equipo, en transporte, en vivienda, en comunicaciones. Pero es que todo eso se ha ido desmontando. Claro. Mira, el otro día España lo que tiene que hacer es cambiar la clase política. Exactamente. Esa es la base. Porque, claro, ahora tenemos a la sociedad absolutamente dividida y además fanatizada por los medios de comunicación, la mitad odiando a esos monstruos de socialistas, la otra mitad odiando a esos monstruos populares, pero sabiendo que luego se sustituyen en el gobierno todos los esquemas de corrupción que se le atribuían al otro, al primero, luego los aparecen con el segundo, sabiendo que va a volver a pasar otra vez, pero bueno, el discurso se mantiene y la sociedad se mantiene dentro de esos esquemas, ¿no? De Sí, sí. buscarse a quién odiar dentro de los partidos políticos dominantes. ¿No? Y aquí el PP ganará con mayoría absoluta y supondrá una auténtica anomalía en Europa. Que esa es otra, mira, te lo quería preguntar y se me ha pasado. ¿Es la Europa con los gobiernos más débiles que hemos visto en años y sin embargo es súper beligerante? Los laboristas, vale, tienen muchísimos escaños en Inglaterra, pero les han conseguido con el peor porcentaje de votos de su historia. En Alemania, si lo de aquí es gobierno Frankenstein, y ya no te digo en Francia, que montaron un gobierno, Macron dijo que no montaron otro. Bueno, o sea, Claro, pero estamos con el mismo problema, porque claro, Macron es débil desde el punto de vista de representación política, pero tiene todo el apoyo de los poderes fácticos. Y esto se transforma en apoyo mediático y él sabe que al final lo que tiene que hacer es lo importante para mantenerse y para defender su situación y su futuro,
es ser fiel a los intereses de los Rothschild, en este caso, ¿no? En el Y caso no, de, en el no, caso de Macron. no acabará trayendo revueltas y... Porque la Las ha gente traído, sabe... pero fíjate, si Macron ha pasado por todo, Ah, bueno, por los chalecos amarillos, por huelgas generales, por todo. En cada momento se decía que está en las últimas, tampoco es un hombre que tenga visión estratégica, pero es un perro fiel de este poder corporativo y pum, le apoyan, le apoyan, le apoyan, le mantienen, le mantienen. ¿No? Y ya. Merz y Starmer están haciendo lo mismo. Mientras saben que, mientras sean fieles a esa estrategia de prioridades, que en este momento es sobre todo evitar a toda costa que Rusia gane en Ucrania, pues que les van a mantener. Y ¿No? les van a apoyar. Y mientras nosotros viviendo a crédito. Mm. Mira, sobre un vídeo que hiciste, vi un anuncio el otro día de comprarte un teléfono de última generación o irte de vacaciones. Y dice el tío del anuncio, ¿y por qué no las dos cosas? Cómprate el teléfono al no sé qué, al 0% de interés, no sé qué, no sé cuál. Y me acordé de ti con el anuncio. Digo, me cago en la mar, si es que... Alimentar el PIB, ¿no? Alimentar Sí, el sí, Producto Interno Bruto. terrible. Y Venga, bueno, pues nada, que cortamos ya, que si no yo me lío y no puede ser. muy bien, Javier. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos vosotros. Y nada, pues ya hasta el lunes que volvemos. Chao.